Bien, en la clase pasada empezamos hablando de máximos y mínimos. Máximos y mínimos para intervalos cerrados, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eh, eh, y con lo cual, pues, dimos varios pasos, pero el primordial era buscar este, los puntos críticos, bueno, calcular la derivada, ¿sale? El segundo paso era calcular los puntos críticos junto con los otros candidatos, los extremos, ¿de acuerdo? Y ya después evaluábamos si el más grande pues, era el máximo y el más pequeño era el mínimo y eran absolutos porque un intervalo cerrado con una función continua nos permite sacar absolutos. Cuando tenemos un intervalo abierto, un intervalo generalmente sobre todo el dominio, lo que buscamos son máximos y mínimos locales. Y para eso, para los máximos y mínimos locales, pues igual, primer paso, calcular la derivada. Segundo paso, hacer la derivada igual a cero para calcular los puntos críticos. Y para el tercer paso, uy, perdón, no me dio tiempo de bloquear el audio. A ver, lo voy a bloquear ahora. Digo, ya había estornudado antes. No, perdón, eso de que te estornuden a las orejas nunca es bonito. Disculpe, no lo vuelvo a hacer. Trataré de evitarlo. Mándeme. Salud. Gracias. Gracias a todos. Gracias, México, gracias. Ok, en fin, gracias. Sí, trataré de evitarlo, perdón. Ok, y para identificar si era máximo o mínimo, en esta ocasión, pues dimos lo que fue el criterio de la primer derivada, como uno de los dos posibles mecanismos que podíamos utilizar para calcular máximos y mínimos generales. Además, el criterio de la primera derivada nos permitía identificar intervalos donde la función es creciente si la derivada evaluada en un punto dentro del intervalo es mayor que cero, o decreciente si la derivada evaluada en un punto pues, es menor que cero. Básicamente es de lo que estuvimos hablando ayer. Y empezamos a resolver algunos ejercicios que yo creo que valdría la pena continuar y extender la teoría al criterio de la segunda derivada cuando lo necesitemos, ¿de acuerdo? Ok, en este caso, vámonos a la página 285, a ver, 285, que ya ahí terminamos los ejercicios. No sé si tuvieron algún problema o alguna duda con algunos de los ejercicios que se encuentran aquí, que fue parte de lo que se quedó de tarea o de ejercicio. Voy a suponer que dijeron que no, porque pues, en realidad no dijeron nada. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar. ¿Vale? Tenemos aquí el teorema del valor medio, que ese se va a utilizar ok, el teorema del valor medio lo van a utilizar en métodos numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayan preparando ese tema, cuando vayan a iniciar la materia de métodos numéricos, se echen un clavadito a lo que es el teorema del valor medio. Va a ser muy útil. Ok, bueno, ¿cómo las derivadas afectan la forma de una gráfica? Esta parte es donde vamos a utilizar este conocimiento, ¿de acuerdo? Por un lado, sale, dado una gráfica, o dado una función, más bien, dado una función f de x, nosotros ya somos capaces de identificar, primero, puntos críticos, y después intervalos de crecimiento
y de crecimiento. Básicamente, ¿cómo se hace? A ver, si tenemos nuestra recta numérica, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que representa el dominio de la función. Pues, dados nuestros puntos críticos, digamos que tenemos uno por acá, un punto crítico, por acá tenemos otro punto crítico y por acá tenemos otro punto crítico. Pues en realidad lo que tenemos son intervalos de valores que van en este caso desde menos infinito hasta xc, ¿vale? Abiertos. Aquí tenemos desde este xc hasta este xc2, voy a llamarle porque si no lo confundimos. Y lo tenemos desde este xc2 hasta este xc3, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otro intervalo de xc3 hasta infinito, si es que nuestro dominio va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, evaluamos la derivada en algún punto intermedio y con eso identificamos si la función en ese intervalo es creciente, ¿sale? O es decreciente, o decreciente, o como sea, ¿de acuerdo? Esto ya podemos identificar, ¿sale? Bien. Si va de decreciente a decreciente, pues ya sabemos que tenemos un punto máximo. Y si va de decreciente a creciente, pues es un mínimo, ¿de acuerdo? Ya. Mínimos, máximos y mínimos locales. Además de esto, vamos a combinar esta información con otras informaciones, algunas que ya las conocemos y otras que vamos a desarrollar. Empecemos desarrollando en estos momentos algo que se llama criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada se basa simplemente en calcular, ¿vale? En la segunda derivada de una función, es decir, derivan la derivada. Si y sea a en el dominio de la función. Si la segunda derivada evaluada en a es mayor que 0, f es cóncava hacia arriba. Es decir, podemos observar de la función una curvatura en este sentido, hacia arriba. ¿De acuerdo? Si la segunda derivada evaluada en a es menor que 0, f es cóncava hacia abajo. Generalmente se refieren a estas igual como convexas, pero en mi caso yo prefiero hablar de que son concavidades hacia arriba y hacia abajo porque así nos queda clara la orientación de la curvatura. ¿Vale? Ok, entonces, si la segunda derivada evaluada en un punto es cóncava, es mayor que 0, pues decimos la curvatura va a ir hacia arriba. Y si es menor que 0, va a tener una curvatura hacia abajo. Bueno, la otra posibilidad es que si no es mayor que 0 y no es menor que 0, entonces evaluarlo en un punto nos dé 0. Y ahí lo que tenemos es un punto, entonces acá, A es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es decir, en A existe un cambio de concavidad. ¿De acuerdo? Es decir, la curvatura cambia de una curvatura hacia arriba a una curvatura hacia abajo, o hay un cambio de curvatura hacia abajo a una curvatura hacia arriba. Y esto es interesante porque, ¿sale? Estas tres son las posibilidades que tenemos cuando hablamos de la primera derivada. En la primera derivada, si es positivo, es creciente; si es negativo, es decreciente; y si es 0, es un punto crítico, donde hay un cambio de
de crecimiento a decrecimiento o de decrecimiento a crecimiento. Entonces, el criterio de la segunda derivada es muy similar al criterio de la primera derivada. Solamente que la primera derivada nos habla de funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la segunda derivada nos habla de curvaturas, curvatura hacia arriba, curvatura hacia abajo. ¿De acuerdo? Luego entonces, con estas informaciones podemos empezar a generar las curvas. Pero hay algo más interesante que también nos permite calcular máximos y mínimos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a calcular máximos y mínimos, ¿sale? Pues el primer paso es derivar la función. ¿Sale? Ese ya nos queda claro. Es más, lo hemos repetido tanto que ya sabemos que el primer paso para calcular máximos y mínimos es derivar la función. El segundo paso es hacer la derivada igual a 0 y encontrar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Ya, encontramos los puntos críticos. Ahora, a diferencia del criterio de la primera derivada, hay otra forma para calcular máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada. En el criterio de la segunda derivada comienza así. Tercer paso, calcular la segunda derivada. ¿Vale? Y cuarto paso, evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. ¿Por qué en los puntos críticos? Por lo siguiente. Si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es mayor que 0, pues si es mayor que 0, ¿sale? Es cóncava hacia arriba. Es un punto crítico, ¿de acuerdo? Entonces, el que sea cóncava hacia arriba significa que hay un cambio de decrecimiento a crecimiento, porque es cóncava hacia arriba. Es decir, tengo una curvatura hacia arriba, pues lo que encuentro es el punto más bajo en una curvatura hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Sale? Estoy en un valle, pues el estar en el punto crítico de un valle significa estar en el mínimo, ¿sale? De ese valle. Por lo cual, si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es mayor que 0, entonces, ¿sale? La función evaluada en el punto crítico es un mínimo, ya que nos encontramos en el punto más bajo, ¿de acuerdo? De una curvatura hacia arriba. Si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es menor que 0, entonces menor que 0 significa una curvatura hacia abajo. Eso significa que estoy en el punto más alto de una curvatura hacia abajo. Es decir, si esto fuera una cúpula, estoy en el punto más alto de la cúpula. Así pues, entonces f de xc es un máximo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy de una cúpula, estoy en el punto más alto. ¿Sale? Y ya. Si la segunda derivada evaluada en xc es igual a 0, entonces el criterio no nos da información sobre máximos y mínimos. ¿Sale? Eso es todo. ¿Y por qué es esta apreciación importante? Porque
el criterio de la primera derivada es más fuerte que el de la segunda derivada, ¿de acuerdo? Sin embargo, en muchas ocasiones tal vez resulte más fácil evaluar en la segunda derivada que en la primera, por la forma de los intervalos o por la forma de la derivada. ¿De acuerdo? Bien. Con esto, nosotros también, ¿sale? A partir del criterio de la segunda derivada, ¿sale? En el caso de la segunda derivada, podemos tomar nuestro dominio, ¿sale? El dominio de la función y separarlo en puntos de inflexión. No, ese X ahí no, acá. Puntos de inflexión 2 y punto de inflexión 3. Y al igual que la primera derivada donde nos da intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues esta nos va a dar intervalos donde vamos a encontrar curvaturas, ¿sale? Hacia abajo o hacia arriba. Entonces, la primera derivada nos da intervalos donde la función es creciente y decreciente. Estos intervalos están separados o divididos a través de los puntos críticos. Con la segunda derivada vamos a encontrar intervalos donde la función tiene una curvatura hacia arriba o una curvatura hacia abajo. ¿De acuerdo? Y estos intervalos van a estar separados por los puntos de inflexión. Es decir, aquí tendríamos un intervalo que sería menos infinito como xi. Luego aquí sería xi, xi2. Luego aquí sería xi2, xi3 y xi3, infinito. ¿Sale? Estos intervalos son intervalos de concavidad. Los anteriores eran intervalos de crecimiento o de decrecimiento. ¿De acuerdo? Con estas ideas podemos llevar a cabo la gráfica de una función, junto con otras dos herramientas, que son las asíntotas. Y recordando las asíntotas, las horizontales son los límites cuando x tiende a infinito de la función o cuando tiende a menos infinito de la función. Tendremos asíntotas horizontales y las verticales son lugares donde tenemos que investigar que f se indetermina. O lugares donde el límite cuando x tiende a de f de x no existe. ¿De acuerdo? Asíntotas horizontales y verticales, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, puntos críticos, puntos de inflexión. Con esa información tenemos la gráfica de una función desde el punto de vista analítico. Nos permite bosquejarlo. Siendo honestos, estas habilidades de bosquejar rápidamente una función eran útiles hasta, que será hasta principios del 2000, tal vez hasta los 90. ¿Por qué? Porque la graficación de funciones se ha vuelto pues muy sencilla de conseguir. En realidad tenemos una aplicación como OkGeogebra que tú le pones cualquier función y si está bien definida, pues te la grafica de manera inmediata y tú puedes hacer las observaciones necesarias con ella. Sin embargo, hay dos cosas que son un poquito más difíciles de hacer en GeoGebra, sobre todo si uno no tiene claro toda la teoría de cálculo diferencial e integral. Y es que encontrar exactamente los puntos donde la función se hace máximo o mínimo no es tan sencillo si uno no sabe cómo buscar
las derivadas, ¿de acuerdo? Y la otra es que hay ciertos cálculos que no les son tan fáciles en GeoGebra, entonces, o en algunos, en algunas aplicaciones. Entonces es importante entender cuáles estos temas. Por otra parte, nos da habilidad. Y por otra parte, cuando nosotros tenemos el modelo, nosotros podemos, si tenemos la experiencia suficiente, identificar si va a tener máximos o mínimos o no, si va a tener concavidades y demás. Pero eso depende de que nosotros tengamos un conocimiento decente de las funciones. En el caso de ustedes que están en el área médico-biológicas, en realidad se van a casar con unos 4 o 5 modelos que les van a permitir desarrollar las principales características de su trabajo. Entonces, la comprensión de cómo se comportan esos modelos en lo general, donde cuántos máximos pueden esperar, cuántos mínimos, puntos de inflexión. Eso es importante que lo analicen cuando les presenten el modelo para que tengan un conocimiento general y bien estructurado de lo que es la matemática y el comportamiento del modelo, ¿sale? Dentro del área que estén trabajando. ¿Vale? De ahí la necesidad de que manejen esto pues, a un nivel básico medio, ¿de acuerdo? La verdad es que siempre van a tener pues una graficadora que les ayude a encontrar ese tipo de cosas. Sin embargo, la experiencia de poder visualizar el modelo y el entendimiento del mismo siempre será útil tenerlo de primera mano, ¿de acuerdo? Bien, esto es la base teórica. Más o menos, ¿tú hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? Creo que no, profesor. Sí, deje, entiendo qué diablos dijo y ya la ves. Ok. Bueno, todo esto del criterio de la primera y segunda derivada lo van a encontrar en esta parte de los temas. Así es que vamos a echarle un ojo a los ejercicios. ¿Sale? Ok. Vamos a empezar con algo básico que nada más nos sugiera o nos pida la aplicación del criterio de la primera y segunda derivada, que son los ejercicios del 9 al 18. Vamos a trabajar con los sencillos porque pues vamos empezando y estamos chiquitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el ejercicio, pero con este plumo no, órale, tú déjate. Ahora sí, ejercicio 10. ¿Sale? Por cierto, esta es la página 301. Y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Encuentre los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente. Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f y encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ok. Entonces, la función en el ejercicio 10 es 2x cúbica menos 9x cuadrada más 12x menos 3. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con los puntos críticos, ¿de acuerdo? Vamos a calcular los puntos críticos, luego vas a separar el dominio en los intervalos, calculamos los puntos de inflexión y separamos el dominio en los intervalos y con eso habremos terminado todo lo que nos está pidiendo. Entonces, primer paso, la derivada. La derivada, y ya esa sí no estamos tan chiquitos, ya la podemos sacar rápidamente. Sería 3 por 12, 6, x cuadrada, menos 18x más 12. Ya encontramos la derivada, entonces ahora los puntos críticos, ¿vale? Haciendo la derivada igual a 0. Tendríamos que 6x cuadrada menos 18x más 12 sería igual a 0. Dividiendo todo entre 6, lo que obtendríamos sería x cuadrada menos 3x más 4 igual a 0. Dividí entre 6 porque será evidente que todo era divisible entre 6. Ahora bien, factorizamos. Entonces, observamos que es un producto de binomios con término común, donde el término común es x. El primero lleva el signo de menos, el segundo sería menos por más, sería menos. Y buscamos dos números que multiplicados nos den 4. Profesor, Mándeme. 12 entre 6 no es 2. Es que no sé dividir. Ya quedó. Ahora sí. Eso tiene más sentido porque si no de la otra forma no iba a salir. Muchas gracias.
Sí, es que me cae mejor el 4, pero bueno. Ahora sí, es que ahora sí sale. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados porque los signos iguales sean, nos dé 3, ¿qué números son? 2 y 1. 2 y 1, sí, porque con 4 y 3 no iba a salir. Perfecto. Eso significa que nuestros puntos críticos, ¿sale? ¿Quiénes son? Las soluciones de esto. Del primero, ¿qué sabemos? X tiene que ser igual a, 2. 2, y del segundo, Igual a 1. 1. recuerden, necesitamos que esto sea 0 o que esto sea 0. Entonces, tenemos dos puntos críticos, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora bien, con estos puntos críticos, partimos el dominio. ¿Cuál es el dominio de un polinomio? Recuerden, ¿cómo revisamos el dominio? En el dominio no nos preocupamos por el intervalo. Empezamos suponiendo que el dominio son todos reales. Y buscamos las excepciones. ¿Tiene divisiones? No. ¿Tiene raíces? No. ¿Tiene logaritmos? No. ¿Tiene funciones trigonométricas? No. Ah, entonces su dominio son todos los reales. Ya. Buscamos por excepciones. El dominio de este polinomio son todos los reales. Y significa que vamos a partir, sale la recta real, sale en el 1 y en el 2. Esto nos genera tres intervalos. El intervalo que va desde menos infinito hasta 1, el que va de 1 a 2 y el que va de 2 a infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos tres intervalos. Lo que vamos a elegir van a ser valores dentro de los intervalos. Un número que esté entre menos infinito y 1, siempre que puedan, ocupen el 0. El 0 es muy fácil de evaluar, en lo general. ¿De acuerdo? Ahora díganme un número que esté entre 1 y 2. 1.5. Perfecto, 1.5. Tienen muchos, ¿de acuerdo? Solamente que generalmente uno se queda muy metido en los enteros. Ok, un número que esté entre 2 e infinito. 3. 3 está bien. Lo que vamos a hacer es evaluar la derivada, esta expresión, en 0, en 1.5 y en 3, ¿de acuerdo? A ver, la derivada evaluada en 0. Bueno, lo voy a hacer en azul para que ya cambiemos el tema. La derivada evaluada en 0 sería 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. Esto nos va a dar 0 menos 0 más 12. Esto es 12 y esto es mayor que 0. Lo que me interesa ni siquiera es el resultado, sino el signo del resultado. ¿Por qué? Porque el que sea mayor que 0 significa que la función en 0 es creciente. Y si el 0 es creciente, ¿sabe? En este punto es creciente, todo el intervalo tiene ese comportamiento. Entonces aquí es creciente. ¿Sale? Bien. Ayúdenme con el otro rápidamente. Vamos a calcular la derivada en 1.5. Esto sería 6, 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 12. ¿Cuánto les da esto, por favor?
Menos 1.5. Yo confío en usted. ¿Los demás concuerdan? Sí. Bueno, no nos interesa tanto el resultado como el signo, porque esto es menor que cero. Y si la derivada evaluada en un punto nos da menor que cero, significa que la función ahí es decreciente. Y si es decreciente en 1.5, lo es en todo el intervalo. Todo este intervalo es decreciente. ¿Vale? Rápidamente hagamos lo mismo ahora para el 3. La derivada evaluada en 3 es igual a 6 por 3 al cuadrado, menos 18 por 3 más 12. Casi les puedo jurar que esto nos va a dar 12. 12. Ah, Sí. qué bueno soy, miren. Excelente. Entonces esto no nos interesa tanto el resultado como el signo. Y esto es creciente. Ah, perfecto. Significa que todo este intervalo es creciente. Entonces, a partir de los puntos críticos, obtuvimos intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Nos faltan intervalos de concavidad y convexidad, ¿de acuerdo? O de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Pero el trabajo va a ser el mismo. Vamos a derivar ahora la derivada. Vamos a calcular sus puntos de inflexión, que es equivalente a calcular puntos críticos. Vamos a dividir el intervalo del dominio en subintervalos, donde vamos a buscar concavidad hacia arriba o hacia abajo, y vamos a determinarlos. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pero por el momento pues vamos a detenernos un segundo hasta aquí.